tercer lugar, va a informarnos, formarnos y abrirnos los ojos Carlos Sánchez Mato, doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, que forma parte de la Dirección Federal de Izquierda Unida como responsable de programa y modelo de país. Carlos va a hablar sobre el negocio de las armas y el saqueo social. Muchas gracias, Carmen, gracias a ti, a quienes habéis organizado, por supuesto al CAUM por permitir en este espacio que tratemos de algo de tanta importancia, y por supuesto a quienes me han precedido en el uso de la palabra. Me vais a permitir además que públicamente, de manera especial, pues agradezca el trabajazo, el currazo que hace Ángeles, pues en esa red universitaria en el que algunos solamente estamos en el Telegram y no hacemos más, sinceramente, porque no nos da la vida, pero a otras no os da la vida y sostenéis a pulso una lucha que además en el ámbito universitario es esencial, ¿vale? Es fundamental. Entonces yo te lo agradezco de verdad muchísimo, ¿no? Por supuesto, para mí ha sido un placer escucharos y bueno, seguramente que la siguiente mesa también tendrá muchísimo valor, y voy a intentar no pasarme en el tiempo que me has dado, ¿no? Con algunos flashes, ¿no? Simplemente indicar que creo que tenemos información suficiente, y las personas que nos aproximamos a jornadas de este tipo, como para que, bueno, pues el hecho que contemos en una charla, en una exposición, pues no sea suficiente. Creo que hemos publicado, los tres que estamos aquí, las personas que luego van a seguir, suficiente como para que no sea algo de quedaros con los detalles, pero sí algunos elementos esenciales que yo quería dejar muy claros. En primer lugar, de alguna manera lo han expresado las dos personas que han hablado antes que yo. Hay que falsear determinada realidad para poder hacernos comulgar con estas ruedas de molino, permitidme esta expresión de mi abuela, ¿no? Si la información que tuviera la sociedad fuera que tenemos que olvidarnos de ese denominado dividendo de paz y tenemos que dedicar recursos a matar, a asesinarnos, a sancionar y dejar y apuntalar el régimen colonial en Palestina y en tantos otros lugares, pero fundamentalmente en Palestina, por ahí se iría poco lejos. ¿Por qué? Pues que fundamentalmente los seres humanos, no solo de las sociedades occidentales, en general queremos vivir en paz. Parece mentira lo que estoy diciendo, pero es que es así. No casa bien. Por eso nos tiene que vender la moto, porque si no es complicado. De hecho, fijaos, nos hemos vacunado contra ciertas imágenes que sería muy complicado que ahora mismo tuviéramos en los medios informativos visuales, y nos dan pocas dosis porque no lo soportaríamos como sociedades. Es decir, detrás de cada 1.000.000 de euros en drones, que citaba el coronel, perdón que te haga referencia así, pero porque eso demuestra que sabes de lo que hablas, detrás de cada 1.000.000 de euros invertidos o gastados en esas máquinas de matar, o en carros de combate, o en misiles, detrás de eso hay seres humanos cada día abrasados, que mueren carbonizados, ¿vale? Como las famosas fotos que dieron lugar a la rebelión ciudadana también en Estados Unidos en la guerra de Vietnam, ¿vale? Nuestras sociedades no lo aguantan, no lo soportan. Entonces tenemos determinadas dosis de muerte, de crueldad, de lo que suponen las armas, pero solo determinadas dosis para asustarnos, para que mi madre, llegado un momento, diga: Carlos, estáis los pacifistas, estáis los que estáis planteando, pero oye, que mi madre ha llegado a decirme: oye, que lo mismo es que entra Putin por aquí con los carros de combate por Aluche. O sea, claro, es que tienen que colocarnos un determinado concepto de seguridad para que traguemos con algo tan absolutamente absurdo como pensar que estamos desarmados y que la seguridad pasa por destinar ingentes cantidades de recursos a convertirnos en potencias militares como elemento esencial a la hora de destinar recursos presupuestarios. Y fijaos, estamos hablando de como si no existieran esos recursos presupuestarios. Daos cuenta que en la última década, cuando no había guerra en Ucrania,
como la conocemos ahora. Guerra en Ucrania había, porque lo del Maidán no fue precisamente, o sea, no voy a hacer como me metan antecedentes, me va a pasar lo mismo que a ellos y voy a andar corriendo al final. Es decir, esto no empezó en 2021, no empezó, me refiero a la guerra en Ucrania, como la masacre colonial en Palestina no comenzó el 7 de octubre hace 2 años y medio, casi 3. No, estamos hablando de cosas que tienen raíces mucho más profundas. Bueno, pues incluso eso nos tiene que hacer ver que la explosión de crecimiento de gasto militar lleva sobre todo esta última década exacerbándose. Es decir, aquí no dan puntadas sin hilos, amigos y amigas, no dan puntadas sin hilos. En los últimos 10 años ha habido un incremento de gasto militar en los países OTAN de más de 800.000 millones de euros. Hemos doblado los dineros dedicados a asesinarnos, mientras hay otros muchos elementos que claramente brillan por su ausencia en cuanto a su importancia desde el punto de vista de abordar los problemas. Cosas que, bueno, pues algunos que nos precedieron ya decían hace más de un siglo que eran importantes, eso del pan, techo y trabajo, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas. O sea, es que ahora mismo hay un problema de vivienda y no solamente en el Estado español. Imaginaros con recursos lo que se podría y se debería hacer. Bueno, pues todo eso se subordina porque hay que incrementar los elementos que teóricamente nos dan seguridad. Las personas necesitan, en este caso, en el caso de la sociedad española, necesitan determinadas dosis de contaminación informativa para incluso tener una posición medio favorable a que se incremente el gasto militar. Las preguntas más cercanas a lo que yo haría las hace el CIS y de manera muy puntual, e incluso en esa realidad, que ya tiene contaminación profunda, 6 de cada 10 personas dicen que ni de coña, permitidme la expresión, que no quieren más dinero en gasto militar. 6 de cada 10. Eso revela que, dada la estructura actual de las previsiones electorales, parece que habría una cierta transversalidad, es decir, fundamentalmente las formaciones políticas de la izquierda pues estarían a favor de, bueno, pues de decir que ya basta, ¿no?, con lo del gasto militar. 6 de cada 10 y con preguntas del CIS que dejan mucho que desear, ¿vale? Claro, ya si hablamos de, oye, ¿y usted querría esto que quiere Donald Trump de llegar al 5%? Ya ahí estamos hablando de 8 de cada 10 los que no quieren, ¿vale? Políticas diríamos, con un consenso tan mayoritario es difícil encontrar, ni en el fútbol. Buscad algo en el que tenga esa mayoría, diríamos, de consenso social. Por eso nos tienen que hacer comulgar con ruedas de molino, engañándonos como buenamente pueden. No es de ahora. Si los partidos de derechas, incluso el PSOE, que tiene esa veleidad de manera habitual, durante los años que hay desde que murió en la cama el dictador, hubieran ejercido con normalidad lo que sus élites pretendían, el gasto militar en el Estado español sería muy superior al actual. Y si no lo es, y si se implementa de una manera vergonzante, es porque saben que nos cuesta como sociedad asumir esa realidad. ¿Cómo se incrementa el gasto militar en España, no solamente en la última etapa, en la que no hay mayorías parlamentarias para sacar presupuestos, también cuando ha habido mayorías absolutas, aplicando o aprobando unas partidas presupuestarias para el Ministerio de Defensa, y no me dejarás mentir, y esas partidas presupuestarias claramente minoradas son suplementadas todos los años, no cuando un gobierno no tiene mayoría, siempre son suplementadas todos los años de manera regular con créditos extraordinarios y suplementos que no pasan por la aprobación parlamentaria. ¿Por qué? Porque ha habido momentos, ya digo, que ha habido mayorías absolutas y no era necesario operar de esa manera. Pero a ver quién era el guapo, entendedme, que iba con unos presupuestos diciendo, no, que yo me quiero gastar el 2% del PIB en armamento, al mismo tiempo que me estoy gastando 4 veces menos en vivienda. O sea, es complicado, ¿no? Entonces, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y ahora en esta etapa última con gobiernos de coalición, con izquierda transformadora, han operado de la misma manera. Y es viendo de qué manera
se incrementaban los presupuestos militares, pero sin enseñar la patita. Y eso es vergonzoso, eso es una vergüenza. Además, por otra parte, es hasta ilegal, porque hasta el propio Tribunal de Cuentas ha dicho en repetidas ocasiones que así no se aprueban partidas presupuestarias. En el último año pasado, me refiero, el acabado, casi 8.500 millones de euros han ido por esa vía. Claro, desde el punto de vista del último arreón de incremento presupuestario, estamos hablando de una cantidad muy importante. Pero cuidado, no olvidemos que esto lo hacía incluso Adolfo Suárez, a Calvo Sotelo casi no le dio tiempo, pero Felipe González, con mayorías absolutas, por supuesto Aznar, por supuesto Zapatero, Rajoy. O sea, esto ha sido constante y habitual, lo que revela, de alguna manera, que estamos ante un gasto vergonzante, porque hay otros gastos que no lo son tanto, y que si hay que hacer un suplemento presupuestario o hay que llevarlo en los presupuestos y luego no ejecutarlo, no hay ningún problema, se presume de ello. Esto no, es una baza, por mirar la parte positiva. Quiero mirar el vaso medio lleno, tengo que mirarlo, porque si no es complicado madrugar por la mañana, es Carmen. No, y porque es un motivo de esperanza y de lucha, y yo también agradezco, vuelvo a agradecer a Ángeles el que haya dado ese planteamiento de que también los elementos, diríamos, de debilidad de la situación actual nos tienen que merecer un motivo para seguir luchando. Bueno, pues el hecho de que esto siga siendo vergonzante, lo de incrementar el gasto militar, es una baza a favor de quienes entendemos que la forma de resolver los conflictos, desde luego, no es armándonos más, ¿vale? Bueno, pues esta realidad última, que ya os digo que ha hecho más que se duplique el gasto militar durante estos años, pues bueno, pues también ha ido de la mano de determinadas, digamos, crecimientos trumpistas que van más allá de Donald Trump y que van más allá de la propia realidad de Estados Unidos, compartiendo completamente la descripción, diríamos, de caída libre a un mayor o menor ritmo que tiene Estados Unidos desde el punto de vista geopolítico a nivel mundial. Desde el punto de vista económico, esa situación de que ya todo no gira alrededor de Estados Unidos es absolutamente inevitable. Eso va a ocurrir. O sea, el avión no sé si se despeñará del todo, se hostiará antes o después, pero es absolutamente imposible que pues que la situación sea la misma de hace una década, de hace 2, de hace 3 o de hace 4. Y claro, desde el punto de vista de Estados Unidos, de su planteamiento, bueno, pues pretenden además que exista un mayor esfuerzo bélico por parte de otros. Pero fijaos, el problema de Estados Unidos no es que necesite a alguien que le pague la factura de sus actuaciones coloniales o sus actuaciones imperialistas. No necesita que le pague la factura, sigue teniendo una moneda que es anhelada por todos y todas. El dólar sigue siendo una moneda de referencia, con menos porcentaje que antes, pero no nos engañemos, el dólar sigue siendo una forma de, bueno, pues de tener y disponer de una tarjeta de crédito con crédito, valga la redundancia, ilimitado. Con lo cual, Estados Unidos no nos necesita para pagar su factura de guerra, pero sí como imperio necesita que paguemos su factura de guerra. Y ahí hay un negocio. Y además esto va unido con determinadas formas de entender el desarrollo del capitalismo a nivel internacional. No podemos hablar, y con eso voy al siguiente eje, no podemos hablar de que se puede incrementar el gasto militar y el siguiente hito es el 5% del PIB, lo que supone pues prácticamente 1 billón de euros más de gasto militar que el que ya se tiene. No se puede plantear para los países de la OTAN, no se puede plantear que eso se puede hacer sin tocar la actual estructura de gasto e inversión social. Es absolutamente imposible. Que no nos cuenten películas. Ese planteamiento de, bueno, a ver, hacemos un plan, como al final del año pasado el Partido Socialista, la parte mayoritaria del gobierno, 10.471 millones de euros, pero porque decía María Jesús Montero que se le había encontrado como cuando miras en los bordes del sofá y dices, coño, 20 euros. 10.471 millones de euros. No se encuentran así. Todos y todas lo sabéis. Cuando ocurre que te encuentras 10.471 millones de euros, no es que te los encuentres, es que los sacas de un sitio para ponerlos en otro. Es así. Que no os cuenten películas. ¿Por qué? Porque hay una forma determinada de establecer presupuestariamente el destino de recursos en la Unión Europea. Tiene que ver con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es un pacto de sangre. Y de sangre, es de sangre. Tiene mucho que ver también con esas batallas que las mareas de sanidad llevan manteniendo.
no es compatible defender servicios públicos en sanidad o en educación, en dependencia, en atención a nuestros mayores. No es compatible decir que un incremento de gasto militar como el planteado o como el realizado no tiene coste de oportunidad. Es decir, haremos unas cosas y no haremos otras. Es así. ¿En cuánto se establece eso? Pues fijaros, realmente es muy complicado saber exactamente lo que va a ocurrir, no dentro de un montón de años, sino siquiera el próximo ejercicio. Pero el volumen que necesitaría el Estado español para destinar 60.000 millones de euros más, que sería lo necesario para llegar al 5% del PIB, supone, en términos combinados, el 13% de lo que destinamos el conjunto de las administraciones públicas a sanidad, a educación, a vivienda, a atención a nuestros mayores y servicios sociales. El 13%. Quien nos diga que es compatible el realizar ese esfuerzo bélico, que encima además va a contribuir inevitablemente a una mayor posibilidad de que haya conflictividad y guerra, que las armas cuando se fabrican y se ponen en sitios, normalmente hay un riesgo bastante elevado de que terminen usándose, pero además eso va a ir en detrimento directamente de todo esto que os estoy diciendo. No es menor, ¿eh? No es menor lo que nos estamos jugando. Ese pacto de estabilidad y crecimiento son las reglas fiscales. ¿Sabéis cómo nos intentan vender, y con esto ya acabo, la historia de que esto es posible? Pues que si necesitamos los países recursos para poder llegar a ese 5% en capacidades militares, simplemente basta con que no computarán esos incrementos de gasto militar en las reglas fiscales. Básicamente es, tú endeúdate o gasta dinero en gasto militar, que yo hago como que no es deuda, pero deuda es. Yo hago como que no es déficit, pero déficit es. Y después tendrás que ajustar, es decir, recortar en el futuro para poder llegar a la senda de estabilidad. Por lo tanto, lo que están haciendo es, una vez más, mintiéndonos. Ni la seguridad la vamos a conseguir con carros de combate, ni eso va a ser, además, algo que no vaya a incidir de manera directa en lo que es nuestra forma y nuestro modo de vida. Yo, desde luego, y ahora sí que acabo, no me conformo con la realidad que teníamos previa al incremento del gasto militar último. En absoluto no pretendo solamente defender la posición inicial de la que partíamos, pero desde luego lo que no podemos es aguantar y sostener en las sociedades modernas y actuales un dividendo de guerra que vaya a comprometer el futuro de las próximas generaciones. Por lo tanto, creo que el primer paso es conocer, y el segundo es luchar contra ello. Y con la gran ventaja de que sabemos que la mayoría social ahí fuera no está de acuerdo con eso.